Bienvenidos a este programa de Spondyrus que realiza la Universidad Andina siempre que tiene visitantes destacados de la región o del mundo para ampliar el alcance de sus conocimientos, de sus mensajes a todos nuestros estudiantes y al público en general que mira esta página web. En esta ocasión tenemos el placer de contar con un alto funcionario de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que como ustedes conocen es un brazo, una de las 5 comisiones temporales inicialmente que se crearon para analizar los problemas económicos y sociales de regiones específicas del mundo. Entonces contamos con la presencia del doctor José Elías Durán, que en este momento ejerce temporalmente la dirección de la Unidad de Comercio e Integración de la Comisión Económica para América Latina. Bienvenido, doctor Durán. Es un gusto poder conversar con usted y esperamos que se sienta complacido en este diálogo académico que vamos a tener. Cómo no, un gusto para mí estar acá en Ecuador, en la Universidad Andina. Realmente es un honor, un orgullo el poder participar de estos eventos, ¿no? El evento que hemos tenido y estamos teniendo sobre la integración regional hoy y sus desafíos en cuanto al comercio, ¿verdad? Al cambio climático, son temas realmente muy importantes para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Habiendo escuchado su presentación el día de ayer, que también va a estar en el canal de YouTube de la Universidad Andina en próximas fechas, me parece interesante hacer algo como lo que usted hizo ayer. O sea, primero partir de una contextualización económica internacional, geopolítica internacional, para luego aterrizar ya en el continente. Entonces, en el primer plano, usted hizo referencia ayer a los debates sobre la globalización. ¿Cómo ve usted esos debates? ¿Y en qué consisten básicamente? Bueno, la globalización es algo que uno pudiera decir llegó para quedarse, pueden decir algunos académicos. El mundo está hoy día mucho más conectado. Esta misma entrevista va a estar en YouTube, la van a poder ver muchas personas, ¿verdad? Y hay un antes y un después, yo diría, en los últimos años. Pongamos la pandemia como un ejemplo. Cuando surge la pandemia y hay, digamos, la globalización es que el mundo está más conectado, o sea, las noticias fluyen, no solamente los periodistas hacen noticias, pueden hacer periodistas youtubers o personas de a pie pueden llamar a una radio y dar una información y decir, mira, estoy en este puente, ha habido un terremoto, pasado esto, y lo sube a la red y es parte de la globalización. El sistema financiero está muy conectado, una crisis bancaria, un pequeño banco agrícola que tiene un problema por sus medios de pago, puedes contaminar a otros bancos, y esto lo hemos visto, las telecomunicaciones están todos en línea y la producción está también compartida. Antes de la globalización y todavía hay muchos vínculos productivos. Cuando uno toma un teléfono, un iPad o cualquier medio digamos, electrónico, un computador, muchas de sus piezas y componentes, sus partes, son ensambladas. Pues están ensambladas en China, pero con elementos de Corea, Tailandia, Indonesia, con diseño, digamos, europeo. Bueno, esto es la globalización. Y entonces estalla digamos, viene la pandemia y se interrumpen las cadenas productivas, las cadenas de suministro, hay escasez de ciertos productos, digamos que en China hay todo este problema por la seguridad, por la salud en Wuhan, y se cierran los puertos y se cierra alguna fábrica y entonces viene el colapso, digamos, una primera señal de un problema serio de oferta. Los productores de vehículos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, tienen que frenar sus cadenas de producción porque les faltan los elementos necesarios para la producción. Uno de ellos, los componentes tecnológicos, los microchips. Surge entonces que rota esa cadena en todo el mundo, digamos, hay una preocupación porque, dígame usted,
qué productos así electrónicos no necesitan de un microchip. Ahora, perdón, pero su lectura más bien tecnológica de la globalización me parece que choca con la propia perspectiva histórica de la CEPAL, cuando, en su libro Globalización y Desarrollo 2002-2003, en la cual analiza fases de la globalización. José Antonio Campo, ex secretario general de la CEPAL, él establece fases y nos demostró, como la historia lo ha hecho también, que la globalización puede regresar. 1919-1939 fue una regresión de la globalización, una desglobalización, perdón. Y entonces, los debates actuales que plantean que hay modificaciones en la globalización, otros una globalización fragmentada y otros incluso una desglobalización, me parece que tienen que ser considerados adecuadamente. ¿Por qué? Porque no es solamente, el proceso técnico sigue y va a seguir la intercomunicación, pero hay tendencias claras de fragmentación de la economía mundial. No por el COVID. La crisis del 2008 significó para muchos, y varios trabajos de la CEPAL lo plantean, un fin de la hiperglobalización. Ok, mire, estamos bien. Usted en sus propias palabras me está diciendo hiperglobalización. Nosotros hablamos de la globalización, digamos, acentuada a su máximo nivel. Es decir, que hay una... no me dejó explicar y voy a aquí al público a un poco reforzar. Primero decirle que la globalización efectivamente es una conexión importante en el nivel tecnológico de la producción que llegó hasta su máxima expresión, es decir, se hiperglobalizó. En este sentido, que digamos que todas las cadenas productivas estaban dependientes de Asia. Digamos que había en este momento, en la crisis financiera y en el COVID, encontramos un serio problema de dependencia respecto de Asia, de China, y particularmente en el tema de los microchips de Taiwán, cuando en más del 70, el 80% de la producción de microchips se encontraba en Taiwán. Entonces, estamos hablando de una hiperglobalización y los países se enfrentan a una situación compleja de alta dependencia respecto a la tecnología. Separa las cadenas productivas y entonces, claro, como fruto también de la crisis financiera, ya el comercio empieza a crecer a tasas inferiores, digamos, a tasas ya no un 6, un 7%, estamos hablando de tasas muy bajas, 2, 1% en el largo plazo, y esto hace un poco que en términos económicos, digamos, uno podría decir que se rompe la tendencia y hay una tasa de crecimiento, incluso del producto, muy lenta. Pero esto no quiere decir que la economía deje de ser globalizada. Está hiperglobalizada, hay un freno grande y entonces surge todas estas tendencias regresivas en cuanto a que los países del norte, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, se enfrentan a un dilema. Tenemos que regularizar la producción para traer cerca de Estados Unidos, cerca de Europa, parte de esa producción, sobre todo aquella que es sensible y que puede paralizar, digamos, hablemos por ejemplo, de los alimentos, por un tema de seguridad alimentaria, por un tema de no quedarse, digamos, que no hay un blackout que complique. Y luego viene la guerra en Ucrania y entonces encontramos dependencia energética de Europa. Entonces, todo esto rompe, digamos, y estamos hablando de que, y también se puede hablar de una globalización fragmentada, por supuesto que sí, porque estamos hablando de varias fábricas, Estados Unidos, Europa, China, con el eje Asia-China, Alemania, tomando posición, digo, en eje central en la fábrica Europa y Estados Unidos en la fábrica de América del Norte. Pero lamentablemente, en términos tecnológicos, la dependencia ha estado siempre con Asia y con Taiwán particularmente, y esto genera serios problemas. Y luego también en la Organización Mundial de Comercio, que se entendía como una institución internacional que un poco estaba gestionando las relaciones comerciales, y existía el órgano de solución de controversias,
que un poco estaba pensado para un poco suavizar las disputas entre los países, se frena un poco porque Estados Unidos está molesto con que China comienza a tener un liderazgo en la economía mundial y entonces frena, digamos, las reglas, para un poco la máquina. Sí, perdón, pero solamente para ampliar ese tema, o sea, es evidente, y para los Estados Unidos desde comienzos de este siglo, el informe de la Comisión Meltzer del 2000 habla de la crisis de la multilateralismo. Agarró 6 de las, una comisión del Congreso de Estados Unidos y las destrozó. FMI, Banco Mundial, GATT, etcétera. Digamos, y luego la OMC. Y entonces, esta crisis del multilateralismo viene de algo que usted señaló muy bien el día de ayer, este cambio en el poder económico relativo en términos de producción, en términos de comercio. Eso es inexorable, así ha ocurrido. Producción, comercio y también en innovación tecnológica. Así es. Y en ese sentido, allí está presente, planeando, dos aspectos. Uno, ese cambio en el poder relativo que lleva a que las organizaciones multilaterales nacidas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, diseñadas y formateadas por Occidente, ya no corresponden al poder, al peso relativo de los países. Hoy, uno. Y dos, la inevitable disputa geopolítica por la hegemonía entre Estados Unidos y Asia, o puede ser China, puede ser Japón, puede ser India, etc. Entonces, esos dos elementos inciden en forma decisiva en el cambio de la dinámica de la economía mundial. Justamente, inciden en el cambio de la dinámica de la economía mundial, pero la economía mundial no deja de estar tan conectada como en el pasado. O sea, si retrocedemos a la primera globalización, digamos, en la región 70-14, actualmente el mundo está muy conectado. O sea, imagínese usted el WhatsApp, por ejemplo. O sea, claro, desde el punto de vista político, ¿verdad? Hay una ruptura, por supuesto, hay una disputa, o sea, detrás, el telón de fondo, detrás de la guerra de Ucrania, detrás de cualquier, digamos, escaramuza financiera, está justamente la disputa por el liderazgo tecnológico o por la hegemonía, digamos, ahí Estados Unidos disputa con China y también Europa de alguna medida no se queda atrás. Y Japón también. Recordemos también que en Asia tenemos una disputa entre China, Japón y Corea. También tenemos no es tan simple, o sea, pero recalco, el mundo sigue conectado y es digamos, un dato que no podemos soslayar. O sea, es algo que lamentablemente los medios de producción, ¿verdad? O la cadena productiva depende también de la economía global. Así es. Ahora, pero entonces usted desecharía aquellas visiones de muchos autores que plantean que el periodo que vivimos hoy día se asemeja mucho más a la década de los 30, en términos del ascenso del proteccionismo, de la conflictividad creciente en el plano comercial, de la conflictividad subyacente y en la práctica en el plano monetario. Bueno, uno pudiera decir que sí, que hay problemas, ¿verdad? Que efectivamente, digamos, en términos económicos, un crecimiento, digamos, menor, en términos de comercio, digamos, también un crecimiento menor, pero yo diría que todavía hay interdependencias importantes. O sea, eso es indudable. Pero en temas políticos, y ahora en temas de inflación, que sería otro de los temas que tampoco estamos hablando de, obviamente, durante la crisis COVID y sobre todo la crisis en Ucrania, la guerra en Ucrania, hubo un periodo de alta inflación y ahí sí estábamos. Imagínense usted cuando Trump, cuando comienza todo esto y empieza la disputa y Trump como presidente pone sobre tasas a China, ¿verdad? Nosotros hicimos en la CEPAL algunas simulaciones sobre el efecto de esa disputa comercial, ya pensando en América Latina particularmente, y entonces el resultado
era favorable a la región. O sea, ahora me quiero concentrar en América Latina. Ya, O sea, sí, entonces, usted mencionó sí. Ayer a Andrés Malamud, académico argentino que localizaba en Portugal. Él tiene una reciente conferencia, menos de 2 meses, en el que destaca el que fue el título de uno de sus artículos, la pérdida de relevancia de América Latina. ¿Qué opinión le genera ese análisis de Malamud? Bueno, mi buen amigo Andrés Malamud, bueno, efectivamente la región está muy fragmentada, efectivamente frente a una fragmentación tremenda, no tenemos una polarización a nivel de, digamos, lo que él llama el presidencialismo, o sea, muy fragmentado porque hay unos van por un lado, otros por otro, no voy a matizar con detalle, quedémonos en el marco general. Entonces es muy difícil en la interlocución de la región en los grandes foros internacionales, obviamente si no hay un alineamiento de todos los gobernantes. O sea, si los presidentes en sus cumbres, ¿verdad?, no son capaces de ponerse de acuerdo y hay problemas particularmente domésticos, muy serios en temas de seguridad y también, digamos, el alineamiento internacional. Hay temas ideológicos, incluso disputas entre países. Mire lo que pasa entre Ecuador y México, por ejemplo, ¿no? Brasil y Argentina. O sea, Brasil y Argentina. Digamos, situaciones en donde incluso el propio derecho internacional está puesto en cuestión. Cuando México, con todo su argumento, dice yo, pues doy este asilo, tal, y Ecuador dice, bueno, sí, pero hay temas judiciales. O sea, todo es, incluso hasta el derecho internacional, con el derecho a la retaliación, por ejemplo, los países tienen sus argumentos, unos y otros, y entonces, al momento de salir una resolución de la OEA, pues claro, es difícil llegar a un consenso. Entonces, hay países que se lo andan de la mesa y al final queda la región justamente con esta sensación de pérdida de relevancia. Pero eso desde el punto de vista, digamos, político, y lo cual es importante y hay que ponerlo sobre la mesa. Y Andrés lo que ha hecho es poner en evidencia algo que es claro, que hay una fragmentación y digamos, bueno, hay que dar crédito porque son hechos, los hechos ahí están. Ahora, como un balance del objetivo de esta conferencia que ha organizado la Universidad Andina, es acercarnos a definir el estado actual de la integración en América Latina, en las subregiones y cómo relanzarla. Usted mencionó esto que acaba de señalar y también algo de comparación, de análisis comparativo con Europa, con Asia. ¿Cómo lograr que en América Latina predomine el pragmatismo asiático o predomine también, incluso cierto pragmatismo también en los europeos, de poner por delante los intereses compartidos, los beneficios mutuos? ¿Por qué le digo? O sea, es evidente que tenemos enemigos comunes. Usted ha mencionado el cambio climático, los grupos de delincuencia organizada, están prácticamente en toda la región, pero no tenemos la capacidad de identificarlos y ponernos agendas mínimas más allá de lo ideológico que respondan a las necesidades de todos nuestros pueblos. Digamos que efectivamente tenemos grandes desafíos. El desafío, usted los ha mencionado, y efectivamente uno pudiera decir, todos debemos estar de acuerdo, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado. Voy a poner un ejemplo, quizá va a ser muy cuestionador, pero lo voy a poner. Por ejemplo, toda esta ola migratoria digamos, en América del Sur, que está azotando todos los países, ¿verdad?, hace que paguen justo por pecadores, porque la delincuencia organizada está organizada y es transnacional, pero sin embargo tiene en este momento el estigma de alguna u otra nacionalidad. No voy a decir ninguna nacionalidad, pero efectivamente cuando desde los gobiernos centrales, en algunos casos, hay un desmentir, eso es mentira, eso no existe, eso es un invento de la derecha o tal, cuando la gente en la calle se da cuenta de que, bueno, en Chile, por ejemplo, la presencia migratoria es tremenda y lamentablemente está estigmatizando a B o C país que efectivamente están en situaciones, hay ciertos países que están en situaciones muy complejas, ¿no? Va a haber pronto unas elecciones en Venezuela y a ver qué va a resultar, ¿no? O sea, y lo propio, no sé, aquí en Ecuador también,
hay problemas serios. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Y ahí voy a volver al tema de la integración. La integración regional, efectivamente, uno de los temas centrales de la integración es el poder, digamos, articular las agendas nacionales con las agendas internacionales. Es decir, un país particularmente está muy preocupado, hablemos de un presidente, de un gabinete, de los ministros, de los políticos, de los policy makers, está muy preocupado porque primero su país crezca, porque se reduzca la desigualdad, porque se reduzcan los problemas de cambio climático, porque dentro del país exista un mayor desarrollo con igualdad, ¿verdad? Y efectivamente en favor de aumentar el bienestar de los nacionales del país. Eso es la agenda nacional. Y para eso se promueve el desarrollo productivo, se promueve el desarrollo de la educación, se ponen las condiciones para que dentro del país los empresarios estén contentos, que puedan invertir, los trabajadores tengan buenos salarios y que venga la inversión extranjera. Ok, esa es la agenda nacional. Pero luego está la agenda internacional. Un país tiene que relacionarse, tiene que buscar, digamos, el ministro de Comercio, tiene que buscar que se abran los mercados para sus productos, digamos, locales, para los excedentes de los productos agrícolas, para que el sector industrial pueda tener los insumos a mejor precio y poder entonces atender a su nacional. Eso es la agenda internacional. Pero al mismo tiempo, esa agenda internacional no es igual en el país A que en el país B. Puede encontrar situaciones en donde hay choques de agenda entre países y luego también, digámoslo así, en blanco y negro, la región tiene 3 grandes grupos de países. Países que tienen más minería, países que tienen más agricultura, digamos sobre todo en América del Sur, ¿verdad? Tenemos Argentina, Uruguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Brasil es una potencia industrial, digamos, tiene de todo. Industrial y agrícola también, toda industria. Chile, que es un país minero importante, igual Perú. Y luego Ecuador, Colombia, ¿verdad? Venezuela, que también es minero, pero son países que tienen también minería importante, petróleo. Centroamérica, que tiene algo más de manufactura, industria textil. Y luego está México, que también es otro país grande. Imagínense, son 3 grupos de países. Y entonces cada país tiene su interés. Y entonces tienen que los países poder articularse entre ellos para manejar sus agendas, digamos, externas, la agenda internacional. Y ahí viene la integración. La integración está para eso, para manejar la agenda externa y para fortalecer las agendas nacionales. Y entonces viene toda esta, digamos, esta suerte de desarrollo en la región en donde donde tenemos 4 esquemas de integración o 5. Sí, por favor, no, para poder terminar, porque ya se nos acaba la última pregunta. Okay. Lamentablemente se me quedan montones de preguntas. El tema es que el estado actual de la integración en América Latina no es el resultado de las instancias institucionales creadas para manejarlos. Es el resultado de las acciones y decisiones de los estados, de los gobiernos. No siempre, como usted señaló, o guiadas por, digamos, una mirada así de racional, como usted lo ha puesto, con los objetivos. Lamentablemente no es el caso, pero no tenemos tiempo para analizarlo. El punto es el siguiente. Una instancia que podría dar un impulso sustancial, que de hecho lo ha dado, es el conjunto de las organizaciones intergubernamentales regionales. Ahí tenemos CAF, tenemos BID, tenemos FLAR, tenemos varias, la CEPAL, organismo regional. En el caso, tomaría un ejemplo para terminar con el comercio, que me parece lo más importante. El BID sacó un documento hace un par de meses sobre las oportunidades que presenta el comercio intrarregional de productos alimenticios. El tema que usted mencionó ayer, que es muy, muy importante, el peso de las barreras no arancelarias en bloquear los flujos de productos agrícolas entre nuestros países es muy, muy importante. Entonces, así, muy rápidamente, surge la evidencia
de que no hay una interconexión suficiente. Yo sé que es compleja, de las agendas y de los esfuerzos de todas estas instituciones para converger también, al igual que al interior, entre los estados, en agendas básicas del presente y de la coyuntura y del mediano y largo plazo. Perfecto. Pero para quedarnos en el presente y en lo inmediato, esta oportunidad realmente es interesante, pero implica constatar la complejidad del tema, los múltiples aspectos que él tiene, como usted señaló, repito, las barreras no arancelarias, y buscar con lo que existe, con los acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, los grupos de integración subregional, cómo plantearnos una agenda básica de facilitación de comercio, de logística, etcétera, que pueda impulsar efectivamente ese que, por ejemplo, podría ser un mecanismo que aumente los niveles de interdependencia y de interconexión comercial entre nuestros países. Y sobre todo, como usted lo señaló muy acertadamente, en un momento en el que el tema de seguridad alimentaria vuelve a un primer lugar de la agenda. Bueno, es un tema bastante sensible. Digamos que los compromisos están, digamos, el tema de respetar digamos, los requisitos técnicos, los reglamentos sanitarios y fitosanitarios, y el reducir las barreras arancelarias está en muchos acuerdos, es letra muerta. O sea, en realidad hay que aplicarlo, hay que cumplir los compromisos. Lamentablemente hay sensibilidades, y esas sensibilidades están en Centroamérica, están, no sé, digamos, el azúcar en el Mercosur, por ejemplo, tiene un arancel alto, ¿no? Digamos, hay ciertos productos agrícolas como el aceite, ¿no? Es parte de la complejidad. O sea, incluso en Asia pasa esto, que en los temas agrícolas, cuando se firma un acuerdo o se hacen negociaciones con productos agrícolas, con China, por ejemplo, los productos más sensibles son los productos agrícolas, ¿no? Y ahí, digamos, con que haya una inspección y se endilgue, bueno, hay una traza de cianuro en una uva, por ejemplo, que le pasó a China en algún momento, o algún tema en un camarón, en un cargamento, se acabó todo. O sea, en realidad se necesita del diálogo y de efectivamente que se cumplan los compromisos. Yo diría que aquí, y el tema de seguridad alimentaria es tan sensible que fíjense que en la región puede ser autosuficiente en términos de alimentos. Digamos que América del Sur puede proveer de alimentos a los países de Centroamérica que tienen un cierto déficit, digamos, y sobre todo en el Caribe. El Caribe efectivamente es donde más sufren el alto costo de los alimentos y la falta de alimentos, pero sin embargo, fíjese que esto lo que voy a decir es bastante realista, pero es una paradoja. Fíjese que los estándares de seguridad, digamos, sanitaria, reglamentos sanitarios de los países del Caribe son bastante altos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se está protegiendo a sus nacionales, se está protegiendo en el sentido de que cuando una persona consume un alimento preparado, una fruta, ¿tá? Tiene que cumplir unos ciertos estándares, y para que esos productos lleguen al Caribe, a Barbados, Belice, Guyana, Surinam, tienen que cumplir unos ciertos estándares. Entonces, para proteger a sus nacionales. Pero resulta que en los países centroamericanos o en los países de América del Sur no tenemos, digamos, laboratorios para poder verificar que la calidad de nuestros productos, aquí hablo de cualquier país, incluyendo México, sean productos que son certificados, que cumplen con esa norma, que es la norma europea o americana, y que los caribeños, como no tienen, ni siquiera nosotros, ellos no tienen laboratorios para certificarlo. Ellos, estamos hablando entonces, ellos se van a la segura y dicen, bueno, entonces vamos a comprar productos americanos, y entonces, o europeos, de Inglaterra, de Francia, y entonces terminan pagando los consumidores caribeños un alto costo, y termina al final que no se pueden dar las conexiones para que esos productos que están disponibles en América del Sur o en Centroamérica lleguen a eso. Y ese es el primer punto. El tema que es un tema, digamos, bueno, porque se protege la salud, pero, y luego el tema de la conectividad. Estamos hablando de islas pequeñas,
que no tienen vuelos como costos de transporte, no llegan los barcos, sino si hay el mejor ejemplo de una crisis de oferta está en esos países. Cuando llega el barco, los precios bajan, y cuando el barco no llega, los precios suben. Entonces estamos hablando, y si llega el barco, o una embarcación pequeña que ha hecho transbordo en una gran isla, en Trinidad y Tobago, qué sé yo. Entonces es un tema desafiante, pero que por supuesto requiere de imaginación, porque pudiera haber, por ejemplo, cierta homologación de los temas sanitarios para que productos de América del Sur puedan llegar. Ahora, para concluir con una anécdota simplemente, me parece muy, muy interesante la última, la palabra que usted usó, imaginación. Yo tuve la suerte de vivir unos cuantos meses en Argentina haciendo mi doctorado y, por ejemplo, veía con preocupación cómo en Buenos Aires, en Rosario, usted encontraba los atunes marroquíes. Entonces yo decía, el Ecuador... malos y caros. Yo decía, el Ecuador puede vender esto con toda seguridad. Veía los bananos, eran mini bananos, casi parecían baby banana que llamamos acá, pero eran los bananos. O sea, llegaba de lo último. Y conversando con el embajador de Brasil en Quito hace algún tiempo, él nos decía, miren, ¿cómo van a creer ustedes que nosotros que compramos miles de productos al mundo, no vamos a preferir comprar los productos ecuatorianos? Por ejemplo, o enlatados, frutas. Bueno, en frutas hay sensibilidades, etcétera, como usted señala. Pero no cree, y con esto termino, y agradeciéndole su participación en este diálogo, o imaginación para buscar mecanismos pragmáticos que logren superar esos problemas más ágilmente. Existen, pero requieren de mucha voluntad política. Les voy a dar otro ejemplo. Ecuador estaba negociando su acceso a la Alianza del Pacífico, antes de todas estas escaramuzas que conocemos, y entonces estaba todo listo, ¿no? Todo listo. ¿Y por qué se paró? Por una libra de camarón y un matado de banano. El acuerdo entre México y Ecuador. O sea, estoy caricaturizando. Así es. Porque hay lobbies, hay grupos, ¿verdad? Digamos, con todo el derecho, los agricultores de unos y otros países reclaman porque sus productos sean privilegiados y sean protegidos en los mercados domésticos. Veamos en Europa, también pasa. Así es, o sea, exactamente. Ahora es el proteccionismo verde. Justamente, entonces ahí tenemos que tener mucha imaginación, pero de todas maneras yo creo que tenemos que ser optimistas, o sea, tenemos que buscar esos mecanismos y por eso la CEPAL está promoviendo repensar el desarrollo productivo y buscar, digamos, tender puentes entre, digamos, el sector privado, el sector público y la academia para poder buscar justamente con la imaginación el cómo hacer para avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea más inclusivo, o sea, sostenible, o sea, que el desarrollo productivo sea sostenible e inclusivo, y para esto la CEPAL ha hecho un esfuerzo muy grande, un estudio, digamos, yo quiero promover a los estudiantes que estén acá que nos lean. Tenemos la última revista de la CEPAL, la revista número 141, hay un menú de políticas, digamos, de recomendaciones para un poco, digamos, repensar el modelo de desarrollo en la región, no solo la integración, sino también el desarrollo productivo que está en el eje, digamos, de lo que vendría siendo las esperanzas de los nacionales en toda la región. Entonces, lo dejo acá y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Agradecemos a todos los que van a mirar este programa y su análisis y sus observaciones siempre serán bienvenidas. Muchas gracias.